Obvio, obvio, abuela. ¿Cómo crees tú? Buenas, buenas tardes. Les vamos a pedir disculpas primero por la entrada y le vamos así a solicitar, estábamos con problemas técnicos, que si puedan como silenciar los micrófonos para poder llegar. La novia de ayer que puso Susana Cauce. Ahí tenemos a Mónica Ferrari. Mónica, ¿te animás a silenciar tu micrófono y venir a clase? Algo. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Sí, estábamos con los ajustes técnicos. Vieron que llegamos a una nueva sala que esta no tiene límite, o al menos tiene límite de hasta 1000 participantes. Y aparentemente hay una configuración que quedan los micrófonos prendidos cuando ingresan los participantes. Eso lo vamos a ir ajustando, así que bueno. Sí, Disculpa. sí. No lo podíamos modificar de acá, aparte se me ralentizaba la máquina. Pero bueno, la idea, aparte en el llegar, es. Hoy estábamos con este tema de Ana Prada y Camila Está todo Zapin. silenciado igual. Sí, vamos de alguna manera ahora. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, un gusto de verlos nuevamente en este segundo encuentro. En la medida si pueden encender sus cámaras, les agradecemos para enriquecer el intercambio. Y bueno, Se el llama. día de hoy vamos a estar retomando. Ahí va. Estaban preguntando, nosotros elegimos los temas porque nos resuenan en función de las cosas que fuimos como trabajando, ¿no? Y como ponía ahí Daniela, es de Ana Prada y Camila Zapin, algo de mi canción. Y algo de la canción de ustedes estuvieron como en este primer encuentro, ¿no? Cuando estuvimos trabajando un poco sobre las expectativas, cuando estuvimos trabajando un poco sobre estos primeros encuentros, estos primeros referentes que tenían que ver con el aprendizaje. Y ahí, bueno, dejamos que resonara a ver qué tema habría hoy. Y bueno, resonó este. Después vuelven a escuchar. Nosotros que tenemos con otros grupos, tenemos una lista de Spotify donde vamos como subiendo y los estudiantes también lo van como alimentando, así que luego la vamos a poner en el EVA como bueno, es una manera diferente de poder, como siempre decimos, generar estas condiciones de llegada, ¿no? De llegada y de poder estar como, nada, receptivos, disponibles, de la manera que uno pueda estar disponibles en este contexto de virtualidad. ¿Ah? Nico, bien. Bueno, buenas tardes. No sé si justo se me trancó la comunicación. ¿Ahora me escuchan bien? Ahora sí. Estoy como un poco la conexión inestable, disculpen. Bueno, un gusto de verlos nuevamente. Y en el día de hoy vamos a estar retomando lo que estuvimos comenzando la vez pasada sobre teorías psicológicas del aprendizaje. Tenemos por ahí un comentario de Luna, ¿sí? Si querés, Luna, comentanos y ya retomamos decir la algo clase. rapidito, que Sí. después de leer el texto de Corea, justo me puse a escuchar música y escuché en la canción Marioneta del Cuarteto de Nos como una parte que hablaba muy del tema, que como que un tipo en la radio decía que tenemos muchos estímulos y que ya no podemos concentrarnos en nada y tal. Me pareció que era muy como que se relacionaba con lo del texto. Bien, muchas gracias, Luna. Vamos a hacerlo esto como una tarea también colaborativa en el EVA y hoy vamos a hacer algún análisis de algunos temas también musicales, así que Luna te adelantaste al final
del que vimos la otra vez, con el que iniciamos el primer encuentro, pero realmente me parece que es esa la tarea que estamos como proponiendo en términos de, como decíamos en el encuentro anterior, de ir relacionando, ¿no? Los contenidos como teóricos con viñetas, datos de la realidad de la cotidianidad. Una canción puede ser una viñeta, ¿no? Y a partir de ahí uno va haciendo esta articulación, ¿no? Bien, vamos, lo que nosotros queríamos como retomar era básicamente lo que estuvimos trabajando la vez pasada en el inicio, en relación a las expectativas, poder retomar un poco desde ahí y seguimos con la segunda parte o sea, seguimos hoy, la idea es terminar hoy con Farconesi y como ya anunciaba Luna, empezar a trabajar cuestiones de Corea, ¿sí? Y cerrar hoy ese primer encuentro. Esteban, habías levantado la mano. Esteban, ¿seguís con intención de participar o se te fue la mano? Bueno, quedamos por ahí con Esteban. Si te parece, Nico, vamos al cuadro de expectativas. Bien, sí, sí, bueno, nosotros estuvimos con Darío leyendo aquellos comentarios que ustedes enviaron en el tablero de Padlet, y lo que fuimos haciendo es lo que se llama un análisis de contenido, una aproximación a lo que es un análisis de contenido categorial, que, ay, por ahí se activó un micrófono, que lo que se trata es, cuando nosotros tenemos diferentes opiniones, perspectivas, las tratamos de agrupar en categorías, ¿sí? En aspectos comunes para poder identificar como esos grupos, ¿no? de sentidos, de significados o de percepciones que aparecen en diferentes opiniones o miradas. Y allí, mirando todo lo que ustedes enviaron, pudimos identificar como 5 elementos centrales. Uno que tenía que ver con el proceso de aprendizaje, expectativas vinculadas al proceso de aprendizaje, y que ustedes esperan que sean aprendizajes significativos, que puedan relacionar lo que trabajemos con otras sucos, con otros conceptos, con conocimientos previos, que puedan a su vez comprender los autores y los temas, que puedan aplicar los conocimientos a la realidad, que los aprendizajes que se generen aporten a su trayecto formativo, que les permitan seguir incursionando en la psicología, que les permitan a su vez crecer, mejorar las estrategias de aprendizaje, compartir y socializar, ¿sí? Eso tiene que ver con un componente como fuerte asociado con ese proceso de aprendizaje. Luego también aparecen elementos vinculados al proceso de enseñanza y a nuestro lugar también en el espacio del aula y desde cómo nosotros podemos llevar adelante estrategias que les faciliten esa comprensión, que sean clases entretenidas, que haya disposición de nuestro lugar también para enseñar, para, bueno, aportar a ese proceso. Hay algunos micrófonos prendidos, por favor, si pueden silenciar para que no genere ruido. Y después aparece un elemento también importante con el bienestar, ¿sí? El disfrute, que se genere un ambiente agradable, de confianza, donde todos nos podamos sentir parte y donde sea un soporte relacional para que se vayan construyendo esos aprendizajes. Después aparecen elementos vinculados con el desempeño, sobre todo de las evaluaciones, que, bueno, que les vaya bien en los parciales, bueno, que puedan exonerar y demás. Y después aparecen aspectos relacionados con el desarrollo de las habilidades, que tiene que ver con la comunicación, el pensamiento analítico, el crítico, reflexivo. Y bueno, eso también se podría a su vez sintetizar en como también 3 sentidos fuertes,
que tiene que ver con poder aprender sobre cómo aprendemos, poder aprender y disfrutar de este proceso, y que también este proceso de aprendizaje se transforme también en transformación y en crecimiento para todos. Así que ese sería como un poco el resumen de los aspectos centrales que ustedes compartieron, y que es un ejercicio a su vez productivo, formativo, poder visibilizarlo entre todos, trabajar para que esto también pueda darse, para generar como estas condiciones, y entre todos ir construyendo. Salió bueno eh, yo. ay, por Esperen ahí que pueda entrar a la clase. Ah, qué bien, qué bien. Bien, vamos a tener que regular lo de los micrófonos. Sí, eso quedó un error, pero lo vamos a ajustar. Y como les decía, entre todos construir las condiciones, este espacio para que esto pueda darse. Ahí va. Y esto, como decía Nico, nos parecía bien importante también porque, a ver, ustedes acá en el chat, ¿no? Siguen manteniendo como otras comunicaciones, donde están las clases y demás. Nosotros esto no lo llamamos clase, ¿no? Tenemos una planificación, tenemos los contenidos, están las diapos, pero lo que esperamos, por eso lo llamamos guías, ¿no? Es a partir de la interacción que se genere con ustedes, así como le decimos, bueno, apaguen los micrófonos cuando van entrando, pero luego vieron que la clase pasada varios estuvieron como participando, vamos a estar generando salas, y esto forma parte del encuadre pedagógico para poder discutir, para poder compartir ideas con el otro. Es esto que se logra, o este primer componente que ustedes decían que era lo que los motivaba, de alguna manera tiene que ver con el dispositivo que nosotros pedagógicos estamos como planteando, ¿no? Que sea un espacio no de escuchar a Nicolás y a mí, poder trabajar algunos conceptos, articularlos con la experiencia profesional que nosotros tenemos, sino además podernos escuchar, aún en este contexto de numerosidad, con algunos dispositivos. Por eso vamos a estar generando articulaciones, como hicimos la vez pasada, ¿no? Que ustedes ya en el primer encuentro traían asociaciones y traían lecturas. Hoy Luna abrió con otra relación, ¿no? Bueno, vamos a estar provocando eso para que de alguna manera este proceso de enseñanza y aprendizaje sea, como ustedes lo habían traído ahí al inicio, lo más significativo posible en la trayectoria, ¿no? Y para eso, bueno, esto lo tenemos que co-crear, ¿no? Y nosotros generamos este dispositivo, pero vamos a estar como construyendo otras a partir de cómo abrimos las clases, a partir de las cosas que van a estar sucediendo en el mientras. Por eso son guías, ¿no? Y no es una clase teórica solamente, por lo menos la que vamos a estar dando los docentes de la UCO. Luego vamos a tener, a partir del módulo 2, docentes invitados que bueno, cada cual trabaja con su dispositivo pedagógico, con su forma, ¿no? Bien, y las diapos ya están subidas, ¿sí? Los invitamos a familiarizarse con el EVA entrando antes. Pero acá se sintieron como identificados, leídos y leídas en esta síntesis. ¿Sí? Ahí ve, las caras que yo veo decían que sí. Yo creo que sí, digo, es como una nube de todos los procesos que queríamos agarrar en esta UCO, ¿no? Uh-huh. Y esa síntesis final que también Nico hizo, de poder como, bueno, aprender como aprendemos, aprender y disfrutar, aprender y crecer, ¿no? Creo que son como ideas que se fueron significando de este proceso, ¿no? Así que, hecha esta la invitación, vamos a navegarlo y a transitarlo en conjunto. Belén, levantaste la mano. Buenas, sí, tengo una consulta que en realidad le surgió a varios compañeros la clase pasada, de dónde había quedado la clase grabada, porque ninguno la pudo encontrar.
en EVA. No sé si ustedes la habían subido o no la subieron. Sí, está en guías. Si van al apartado de guías, Sí. van al día miércoles, encuentro uno, lo pinchan y ahí se le despliega. Ah, bárbaro. Gracias. Sí, eso es importante lo que les comentaba Darío. El tema de que los recursos y las actividades van a estar asociadas a los módulos, el módulo 1, 2, 3, 4, y después dentro de esa sección van a tener como los recursos que se van trabajando. Nosotros estamos como en este proceso de acondicionamiento también, y puede ser que algún ajuste tengamos que todavía terminar de hacer, como los micrófonos que estábamos hablando recién, pero la idea es que todas las clases que queden grabadas estén disponibles en la plataforma, las presentaciones también, los materiales ya están todos, y bueno, eso que quede todo disponible para que ustedes puedan consultar cuando quieran, si no pudieran participar, que lo tengan disponible, etc. Bien, pero bueno, por eso yo hago tanto hincapié en eso de invitarlos a participar de este espacio, como esto es una guía, así la clase queda de manera diferente a lo que nosotros la pensamos, ¿no? A partir de las intervenciones de ustedes. Bien, ¿algo más de esto? Si no, hay 3 participantes que levantaron la mano. Yo tengo una pregunta de los materiales, si no es problema o espero al final de la clase. Están todos en el EVA. No, era para preguntar si los materiales del año pasado eran los mismos que este año o si se cambiaron algunos textos, porque tengo unos resúmenes viejos y no me había puesto a ver uno por uno cuáles eran los temas que cambiaron. Si no es muy listo. Sí, ahí, Fernanda, yo no sé un comentario si vas a hacer, Darío. No, dale, sí. Yo Dale. diría primero, ojo con el tema de los resúmenes. Primero porque a veces circulan materiales No, resúmenes míos. De que me hayan pasado, por eso preguntaba. Está bien, no, pero ya justo a veces cuando hay un comentario uno conecta también con algunas experiencias. Que tengan resúmenes que ustedes puedan elaborar, ¿no? Y que sea obviamente de lo que se va trabajando año a año. Las diferencias de este año, concretamente con la duda tuya, con el año pasado, si mal no recuerdo, Darío, no hay en términos de bibliografía. Hay alguna cosa del módulo 4, pero más adelante me parece. Es capaz que un detalle para el módulo 4, ¿está? Pero... genial, entonces, yo por eso nomás, porque tenía resúmenes para guiarme ahora mientras que hablaban y tal. Buenísimo. Muchas gracias. De nada. Fernanda. Tenemos a Fernanda y a Sol. Bueno, Fernanda la perdimos. Sol. Hola, profe. Sí, yo le puedo preguntar si... ¿Vieron el texto de Farconesi cuando la profe hace nada, como que nos va guiando en el texto, el video que hay en EVA? Sí, si podemos corregir al final las preguntas, que ella, de quién dijo eso. No sé si se va a corregir eso o se va a hablar de eso. Si pueden corregir, no, ahí me perdí. Sí, me perdí yo también. Bueno, porque lo que pasa es que la profe, la que explicó el texto de Farconesi, al final hace unas preguntas, como para práctica. Mi pregunta era si se iba a hablar de eso, de corregir esas, de hablar. No, tomalo como ejercicio, porque es un ejercicio de comprensión del texto. Sí. Sí. Nosotros vamos a hacer algo diferente ahora acá, pero tomalo como... Exacto, tomen ese recurso como lo que es, como una posibilidad de poder seguir aprendiendo sobre el texto. Hay algunos videos de los textos que son así y otros son como más síntesis de los textos. Dale, gracias. Sí, un comentario. Después nosotros vamos a poner algunos cuestionarios de autoevaluación para que ustedes puedan completar
en la medida que les sirva como un ejercicio para visualizar cómo van comprendiendo los temas. ¿Ya? Eso después va a quedar disponible y van a tener un lugar donde pueden acceder a esos cuestionarios. Por ahí están comentando de las diapositivas, ya están subidas. La diapositiva esta que trabajamos está subida en donde dice guía de clases semanales. ¿Tá? Eso no dice presentaciones, dice guía de clases. Dice que aparece oculto. ¿Aparece oculto? Ah, bien. Vamos entonces a revisar qué está pasando. Está. Bien. Está. Porque sí, puede pasar que nosotros pensamos que eso está subido y ustedes no lo están viendo y está. Y hay que revisarlo, pero lo vemos. Lo vemos. Gracias. Ahí va. Bien, estamos todos, ¿no? En este inicio con Sí. las nuevas plataformas, estamos todos como llegando entre ustedes y... Sí. Perdón, Darío, justo estaba viendo eso así en vivo y efectivamente estaba subido, pero no estaba disponible. Entonces ya quedó disponible, prueben de vuelta y ahora lo van a poder ver. Gracias. Impecable. Que es la misma guía, por lo menos el PPT, es el mismo, el de la clase 1 al de la clase 2. ¿No? El encuentro 1, el encuentro 2. Bien. Belén, creo que ya habías preguntado. Te invitamos ahí a bajar la mano. Sol, creo que lo mismo, ¿no? Te respondimos recién. Falta María Cruz, que tiene levantada la mano. Sí, hola. En realidad iba a hablar sobre eso, que aparecen ocultas las guías. Ahora yo actualicé y me sigue pasando lo mismo. Y hay otro apartado al lado de las guías de clases semanales que tiene como un tic, no sé si serán actividades o qué, que también aparece como oculto. Bueno, eso capaz que son cosas técnicas que irán arreglando, pero nada, quería avisar eso también. Bien. Bien. Sí, vamos a revisarlo. Es esto que les comentaba la vez pasada, cuando se dio la migración de la plataforma EVA vieja a esta plataforma EVA nuevo, ahí los enlaces como que se rompieron, ¿no? Se quedaron como mal. Entonces estamos como reconstruyendo una estructura que estaba funcionando bien, pero que ahora con esto quedó todo como más o menos, entonces hay que seguirla mejorando. Claro, Quizás en realidad hay varias. Sí, yo hice refresh recién ahora con F5 y no sigue funcionando. Querías también como avisar que hay varias secciones, no solamente la de las guías de las clases, sino que hay otras secciones que tampoco funcionan. Hay una sección que está al lado de guía de clases semanales que tampoco funciona. Los videos grabados y la bibliografía sí se puede acceder re bien, pero bueno, lo otro está como que no se estaba pudiendo. Gracias. No. A ustedes porque es la manera que tenemos de enterarnos. Igual vieron que también tienen la comunicación con docentes a través del EVA. Si hay algo que también nos pueden como informar desde ahí, así lo vamos como... Perfecto. Bien. Ahí mandé ya directo la presentación para ya salir del paso. Y tomamos nota de esto de los enlaces para mejorar. Gracias. Bien. ¿Se acuerdan en qué andábamos? Más allá de intentar entrar al EVA y ver las clases. Estábamos como por la mitad de Farconesi, ¿no? Ahí va, Lucas, ahí va. Habíamos empezado, estábamos con Piaget, ¿no? Me acuerdo que ahí vos habías como intervenido bastante también en esto de, bueno, poder entender la lógica de Piaget. Ahí va, estamos con los aprendizajes, los estilos, las modalidades, ¿no? Y podíamos seguir, ¿no? Yo ahora voy así, Nico, a sacar el chat, así que no lo miro más. Vamos a
hacer este repaso, ¿no? En esta guía, como para poder significar las ideas centrales de lo que estos autores trabajan en relación al aprendizaje, ¿no? Y a ir articulando con experiencias que ustedes tengan, ¿no? Con cosas que nosotros les podamos contar. Y desde ahí, bueno, es volver a este texto para resignificar esos aprendizajes, ¿no? Luego de Piaget, lo que traía el texto que nosotros queríamos traer era esta otra dimensión del aprendizaje como una construcción individual y social. ¿Quién será el autor este para los que lo leyeron o para los que de alguna manera les resuena, que es conocido por ustedes? Vygotsky sería, ¿no? Con el ¿Quién? interaccionismo. Vygotsky con el interaccionismo, habíamos dicho, creo. Exacto. ¿Y qué significa el interaccionismo? Para todos, ¿no? Para el que quiera, la que quiera. ¿Qué significa esto de el interaccionismo? De que el aprendizaje es una construcción individual, social. Belén. Yo lo había entendido según los apuntes de la clase pasada y también lo del video que está colgado en EVA y claramente con el texto, que era algo así como, o sea, en cuanto a la interacción social, algo así como que no era sino que al revés, como pensaba, no me acuerdo el otro autor, que era de lo social a lo individual, sino que era de lo individual, sí, lo dije bien, de lo individual a lo social, y que nada, que Vygotsky decía que las funciones superiores psicológicas se dan primero en la interacción y que luego se internaliza. Exacto. Ahí va. ¿No? Bien, bien. Soledad. Y cerramos Hola, ahí buenas tardes. No, y que yo también aprendo en esa relación con el otro, que quieras o no también se favorece lo que yo, o sea, en esa interacción ambos aprenden. Ahí va. Ahí va. Bien, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias, como decían ustedes, entre el enfoque de Piaget y el enfoque vygotskiano, ¿no? El valor que se le da a la importancia del contexto, ¿no? A la interacción como ese motor de desarrollo, ¿no? Y él trabaja esta noción, ¿no? de la zona de desarrollo próximo, ¿no? Eso se acuerdan, ¿no? Es el nivel de desarrollo actual que tiene el sujeto y el que puede alcanzar en función de esa interacción o ayuda con el otro, ¿no? Por eso, esto que poníamos nosotros en rojo abajo, ¿no? El individuo no es un mero producto del ambiente. Somos, en función de la experiencia que vivimos, no solamente, ¿no? Ni tampoco un resultado de las disposiciones internas, como planteaba Piaget, ¿no? Sino que es una construcción en esta interacción, ¿no? Que se va produciendo día a día en relación a las estructuras que tengo y en relación al encuentro que yo tengo con los otros sujetos, ¿no? Con los otros que son esos otros en mayúscula, ¿no? Diferentes a mí. Cuando significábamos esto, ¿no? Uno siempre va como releyendo los textos y demás. Hace unas 3 semanas más o menos, en el jardín de infantes donde trabajamos por la facultad, estábamos teniendo, y quería contar esta viñeta. Esto puede ser mismo una viñeta para poder ver un poco ahí estas nociones, ¿no? Para contextualizar, nivel 4, niños de nivel 4 años, estaban entrando, yo estaba observando el ingreso, estaba esperando la reunión con la directora para plantearle el proyecto de este año y demás. Y viene un niño con garrapata, ¿no? Sé que son de 4 por el color de la túnica, ¿no? Que eran las primeras semanas, ¿no? de clase. Y no quería entrar, ¿no? Juan Garrapata estaba agarrado de la madre, estaba llorisqueando, ¿no?
y vienen corriendo dos niños más, que resultaban ser sus compañeros, y le dicen, Martín, Martín, ¿no? Lo abrazan. La maestra estaba intentando hablar con él para poder bueno, convencerlo de que ingrese al jardín. Y él queda como, lo que yo observo es como choqueado por ese abrazo y por el encuentro con esos dos que resultaban ser sus amigos, ¿no? Que venían del nivel 3. Y queda duro y arrastra la bolsita y medio temeroso ingresa, casi tironeado por uno de los niños, y el otro le iba diciendo cosas que yo estaba lejos, no le escuchaba. Y la maestra me dice, luego cuando entraron, que son conceptos de los vygotsquianos que los conocen mucho los maestros, dice, ¿viste lo que le dijo? Dice, no, ¿qué le dijo? Vení, que en la sala nuestra pintaron dibujos en la pared, ¿no? Habían unas cuestiones que habían hecho los... ¿no? Claramente, no sé, uno podría relacionar que esto tiene que ver con esta zona de desarrollo próximo, ¿no? Que habitualmente uno lo tiende a pensar, y a veces lo hemos visto en algunos parciales o algunos exámenes, que en la zona de desarrollo próximo el que sabe más siempre es un adulto y es el que habilita al niño a poder generar determinados aprendizajes, que también, ¿no? Puede ser entendido así, pero fundamentalmente desde los aportes de Vygotsky tratan en esto de bueno, el otro par, ¿no? Que tiene un estadio de desarrollo, una interacción, una vivencia emocional, una vivencia cognitiva, tiene, que me puede habilitar, en este caso era otro par, ¿no? Que puede habilitar un proceso de aprendizaje como es la transición, como es la separación, ¿no? De poder como, bueno, ir aprendiendo, ¿no? A dejar a la familia y poder entrar a ese otro espacio que, aunque sea conocido, es una vivencia nueva, ¿no? Y acá la maestra me decía, ¿viste? Esto es la zona de desarrollo próximo, ¿no? En términos de esa capacidad y esa posibilidad de poder acompañar desde otro saber, ¿no? Y nada, quería como compartirlo como experiencia, porque me parecía que podía... No sé si ustedes han tenido algunas experiencias de aprendizajes entre pares. Hay algunas cabezas que dicen... ¿Los grupos de estudio cuentan? ¿Cómo? Sí. El grupo de estudio. Uh-huh. Exacto. ¿No? Es esto, o sea, es el valor de la interacción, ¿no? En un grupo de estudio, un compañero me dice, pero la verdad que Vygotsky no sé qué y no sé cuánto, y me hace reflexionar, ¿no? Hace movilizar algo, ¿no? Y a partir de ahí logro un estadio de desarrollo, de aprendizaje significativo. Pero eso solamente se puede dar en la interacción. Por eso es un aprendizaje que también, de alguna manera, tiene múltiples dimensiones. No es solo cognitivo. A mí me pasaba el año pasado en grupos de estudio que nos juntábamos como a desarmar un poco más el texto, que al otro compañero darte su reflexión, como que vos también cambiabas la tuya y le ibas armando, y como que era mucho más, lo desmenuzabas mucho más al texto y servía un montón. Uh-huh. Exacto. También el hablarlo también te hace vos mismo calcular lo que estás pensando. Uh-huh. Exacto. Por ahí hay también comentarios de Nicolás, de María y de Brian. No, yo quería comentar de la mano lo que dijo el profe, que a mí me pasó justo ayer algo muy similar. Yo me dedico al deporte y a veces me pasa, ayer tenía como 15 niños en la cancha, y en un momento, cuando veo que no me prestan atención o que no están logrando entender el ejercicio, siempre pongo otro niño que lo haga, que es el que está más avanzado, que lo entendió, y todos hacen esta como copia o mimificación,
pero están más atentos a querer ser mejor que el niño o copiar al niño o acompañar al niño que a mí como profesor. Entonces muchas veces para destrabar la clase tengo que recurrir a alguno de los niños que sí comprendió el ejercicio, la dinámica, para que todos los demás lo acompañen o lo sigan, digamos. Impecable el ejemplo, porque ahí te diría, desde esta perspectiva, no sé lo que pasa en la cancha efectivamente, ¿no? Pero desde esta perspectiva no sería copia, sino que es una construcción, ¿no? El niño Sí, no sé la palabra, yo usaba la palabra mimificar, ahí no me sale ahora. Está. No es copia, pero tampoco es lo otro, es similar. Mimetizar. Exacto, no es lo otro y seguramente es una construcción, porque, no sé, ese ejercicio que vos le estabas enseñando y que ese niño lo captó y lo hace a su manera, el otro al verlo puede desplegar, o al hablarlo puede desplegar, ¿no? Puede ser un fenómeno de imitación, pero si lo pensamos en un fenómeno específicamente desde la propuesta vygotsquiana, esa interacción a mí me habilitó a hacer determinadas cosas que si no hubiera tenido esa interacción no hubiera podido suceder, ¿no? Y es cuando hay construcciones, cuando uno siente un clic, ¿no? Cuando el niño o el adulto siente un clic en esto de, mira, es esto. A mí me pasó ayer específicamente que el niño lo explicó con sus propias palabras y dije, mira, esa palabra yo no la tenía. O no la conocía, o se ve que es nueva porque comenzó las clases, pasó algo en el verano, aparece una palabra de moda entre los niños, y no la tenía, y el niño cuando explicó el ejercicio de su manera dijo frases que yo no tenía y ahora las estoy usando yo. Así que bueno, eres el profe ahora. Exacto. Bueno, gracias. María creo que también quería compartir algo, Brian y Karina. Sí, en realidad me quedé como pensando en esto del concepto que trae Vygotsky de la zona del desarrollo próximo, en esto de la importancia de que sea como entre pares, porque yo recuerdo sí de haber entendido muchos textos que quizás son como muy duros de entrarles, y al escuchar a mi par, digamos, a mi compa, explicarlo con sus palabras, que yo también las comparto, o sea, hay como un código compartido que creo que radica en esto de las etapas evolutivas en las que nos encontramos. Entonces, me parece que el lenguaje, que también Vygotsky lo trata mucho y es como un punto importante, en esto de compartir un código, creo que es súper importante, porque nada, a veces se puede entender mucho más escuchando al otro que comparte esto de los mismos códigos, la misma etapa evolutiva, es como re importante. Y lo viví, creo que todos. Exacto. Brian, tenías la mano levantada y luego Karina. Sí, no, más de eso que estaban comentando, de que cómo a veces el aprendizaje entre pares nos da como un umbral que no teníamos cuando aprendemos, porque a veces uno se cierra en lo que puede entender y a veces no escucha tanto al otro, pero cuando te pones a escuchar y ves la perspectiva ajena de lo que ya sabías o capaz no sabías, se te abre mucho más, o sea, aprendés mucho más, estás más atento y entendés cosas que no pensabas que estaban y están ahí. Son detalles, son como diferentes miradas de capaz lo mismo con la interacción con el otro. A mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy haciendo deporte, que veo a mis amigos que, no sé, van y hacen, no sé, una maniobra o algo, y yo los quedo mirando y digo, pará, lo hacen así, yo tengo que hacerlo así. Pero si yo lo hacía por mi cuenta, capaz me pega un palo tremendo, ¿viste? Es como que el aprendizaje está entre pares, o sea, no hay vuelta, para mí es así. O yo pienso así. Exacto. Sí. Karina. Referencia a la parte social y a la interacción que se da también en los pares, porque me acuerdo el año pasado que empezamos clases por Zoom, todos en el interior, entonces claro, nosotros teníamos solamente relación con el profesor por una pantalla, y en un momento en un curso hicieron grupos individuales, grupos de a 4 o 5 alumnos, y fue una sensación tan linda compartir un rato con compañeros, que era como que uno estaba solo en una relación directa con un profesor, y no, encontrarnos con otros
pares y compartir esas experiencias, esas inseguridades, el mismo dialecto, fue muy enriquecedor y nos permitió también darnos confianza de que, bueno, hay otros que están en la misma que nosotros, hay otros que también hay cosas que no entienden, y eso a uno le da confianza y ánimo a seguir. Es como, no sé, no sentirse solo y poder interactuar. Es que el valor, para retomar lo que vos traes ahora, Karina, y lo que traía Brian antes, la interacción, cuando hay una interacción que es en un contexto determinado, en un ambiente determinado, ¿no? Nos hace sentir parte. Somos parte de, ¿no? Y estamos, bueno, co-construyendo algo. Las maestras en educación inicial, cuando sientan a los niños y configuran la sala en función de, bueno, hay 4 mesas y va el grupo de acá y el grupo de allá, ¿no? Generalmente van cambiando los niños en función de las evaluaciones que van realizando. Y este niño que capaz que tiene más habilidades desde expresivas, está con aquel otro que es un poquito más tímido, ¿no? Para poder de alguna manera favorecer esos aprendizajes desde la interacción, ¿no? Y luego los gurises se mezclan solos en función de sus propios intereses, ¿no? Pero esa interacción de sentirse parte de algo, soy parte de la mesa, soy parte de este trabajo colectivo que estamos haciendo con estos 4 compañeritos que estamos trabajando, a los gurises los hace sentir parte de determinado proceso, y son los que muchas veces están mostrando cómo modelar, están mostrando cómo clasificar, están mostrando determinadas cosas a otros que, como decían ustedes, la maestra tiene una formación, tiene una tonalidad para decir las cosas, tiene una forma, pero bueno, la vivencia infantil es la vivencia infantil. Y desde ahí hay un código, como ustedes planteaban, que es compartido. Y desde esos códigos compartidos podemos ir aprendiendo también, ¿no? Y es lo privilegiado como de este enfoque desde las interacciones y el significado que le damos a las interacciones. Por eso los psicólogos en el ámbito educativo observamos mucho las entradas, observamos las salidas, observamos el recreo, los juegos libres, qué pasa en la sala, dónde hay interacciones, cómo son esas interacciones, en qué cosas se van jugando ahí, qué aprendizajes vamos viendo, ¿no? Y no solamente en si la maestra pone determinada prueba y logra clasificar en más grande, más chico, y logra ordenar, es fundamental para aprender luego nociones de lectoescritura, ¿no? Y esto lo Por ahí tomamos sí. Raúl y Karen, ¿no? Y ahí vamos a Bien, pasar después a otro hola. autor. Iba a decir creo, pero creo me trajo a la opinión, ¿tá? Con respecto a Corea, ¿tá? Y en realidad, por lo que yo entendí, según el texto de Franconesi, sintetizando un poco, me parece que hay diferentes perspectivas donde en realidad no hay una buena o una mala, ¿tá? Sino que en la parte de Fernández, haciendo bastante énfasis en lo que es Piaget y Vygotsky, Piaget trata la enseñanza y el aprendizaje desde el propio individuo, ¿tá? Y Vygotsky lo traslada a algo social. Y no se puede decir que uno está bien o que uno está mal, sino que creo que es una construcción en conjunción sobre los aportes de Piaget y Vygotsky, porque analizando desde esa parte, está bien, yo entiendo que sí que se puede aprender en la interacción social. Por ejemplo, ahora en clase, yo escucho a todos los compañeros, me van quedando muchas cosas, pero si yo por mi cuenta no hubiese leído el texto, no hubiese mirado los videos, no hubiese analizado, para mí en este momento estarían hablando prácticamente en chino básico, sino que termina siendo una construcción en conjunción, como digo, entre lo individual y lo social, ¿no? Son tan idealistas, ¿verdad? Exacto. Exacto.
De hecho, todos los aportes que vamos a estar viendo de ahora en más, ahora vamos a seguir con Brunner, Ausubel, Lidia Fernández y demás, de alguna manera son distintas maneras de poder entender y comprender el aprendizaje. Como vos bien decías, no es ni una buena o una mala, sino que determinada realidad la podemos pasar por algunos tamices que son los marcos teóricos. Y los marcos teóricos lo que nos ayudan es a comprender los fenómenos que estamos como viviendo o queriendo como intervenir. Si les parece, yo no sé si Karen y vos tenéis alguna pregunta y capaz que seguimos avanzando con otras propuestas que no sean la de Piaget y Vygotsky. Sí, yo no voy a repetir lo mismo que dijo Raúl, iba por ese lado, que si bien estoy de acuerdo con el tema de que la pluralidad de las ayuda que está entre los pares y trabajar es bueno, que tiene que haber una predisposición del individuo para que eso suceda. Porque si no está la predisposición, no va a suceder. Tiene que estar como, bueno, el ejemplo que puso justo Raúl, ¿no? Digo, si yo no leí o no sé, o sea, por más que yo esté acá, digo, que tú digas lo que digas, que mis compañeros digan lo que digan, a mí no me va ni a sumar ni a restar. Tengo que tener yo la predisposición de querer. Y lo mismo cuando es una opinión. Digo, yo, por ejemplo, estoy haciendo las tutorías entre pares, hablando de entre pares, y claro, cuando tú vas a ayudar o acompañar a otra persona, la predisposición es fundamental, porque si la otra persona pretende solamente que vos le digas lo que tiene que hacer y nada más, ahí no va a haber un aprendizaje. Aprenderás tú, que sos el que absorbe la información para poder explicársela al otro de la mejor manera y adaptarla para que el otro la entienda, pero si del otro lado no hay una buena recepción, yo creo que ahí la singularidad también es bastante fuerte. Y nada de eso. Y perfecto, porque nos das pie para presentar a Brunner. Sí, ahí Darío, solo un comentario. Me pareció primero resaltar que las intervenciones de ustedes fueron muy interesantes y enriquecen mucho justamente esto que estábamos hablando de la co-construcción del conocimiento y del aprendizaje. Y un aspecto que también podemos integrar en esto de la importancia de la interacción en el desarrollo, en el aprendizaje, esa interacción social, esos otros que permiten, que dan oportunidades como para ir construyendo otras cosas. También la idea de aprendizaje situado, ¿no? Esto el aprendizaje situado en diferentes entornos de interacción, ¿no? Porque allí podemos entender esta idea del aprendizaje que el sujeto transita por diferentes espacios de interacción en su vida y en su desarrollo, y cada espacio le brinda diferentes oportunidades de interacción y diferentes oportunidades de aprendizaje. Entonces tenemos en la familia, tenemos en su comunidad, en el barrio, en la escuela, en otros entornos que esté interactuando, se terminan transformando en aprendizajes situados en diferentes entornos de interacción, ¿tá? Para complementar también esta idea del aprendizaje en interacción, combinando y articulando con una idea también ecológica del desarrollo humano que también con Darío nos gusta como pensar el desarrollo y el aprendizaje desde esa perspectiva. Sí, bien interesante el señalamiento, Nico, porque y yo lo llevo siempre al terreno de la educación inicial, ¿no? A veces cuando una maestra dice, bueno, este chiquilín no aprende nada, ¿no? Hasta el nivel 5, no aprende nada, ¿no? Y historiamos los aprendizajes a nivel como familiar, y la familia te dice, bueno, pero él acá hace esto, hace aquello, hace lo otro, ¿no? ¿Qué es lo que no aprende? ¿Qué es lo que no ha logrado lograr? ¿Por qué es que se va? ¿Por qué es que nada pareciera captarle la atención? Y cuando vamos a otro contexto, en la familia, trajeron los deportes, en el club, ¿no? Muchas veces cuando los grises tienen posibilidad de hacer actividades deportivas, hablamos con los referentes en términos de qué cosas hace acá, y vemos que gurises que comparten un montón, y capaz que en el jardín no hacen absolutamente nada, ¿no? De compartir, ¿no? Entonces, bueno, esto del aprendizaje situado es como bien interesante, ¿no? y bien pertinente. Luego, de alguna manera,
avanzamos un poco. No sé si María vos tenías algo de esto, si no avanzamos con Brunner. ¿Querías Hola, aportar? sí, buenas tardes. No, leer esto me hizo un poco acordar a un psicólogo, Bronfenbrenner, ¿no? Que vimos en Psicología del Desarrollo, que habla de la teoría ecológica, que es los sistemas, ¿no? En que está inserto el individuo, el micro, el macro, bueno. Es un poco esto que parecido, bueno, o se relaciona con lo de Vygotsky, ¿no? La zona de aprendizaje más cercana. Yo te diría que todo, si uno lee desde a todo Farconesi, con las distintas, ¿no? Como creo que también nos decía Raúl, ¿no? Con las distintas teorías, uno se puede armar como un diagrama más ecológico del desarrollo, ¿no? Porque de alguna manera intervienen ahí como distintas dimensiones a la hora de poder pensar qué es el aprendizaje y qué cosas se juegan desde el interno, desde la interacción, desde el contexto, desde el ámbito específicamente pedagógico, ¿no? Pero bien esa precisión porque bueno, nos ayuda como a entender este contexto y estos múltiples contextos que tiene el aprender, ¿no? Claro. Y ahí, Darío, antes que sigas, Serrana preguntaba a qué te referías, Nicolás, con esta idea ecológica del desarrollo humano, justamente esto que decía María y que decía Darío, que el sujeto está inserto en diferentes entornos de relación y su desarrollo se va construyendo en ese pasaje por esos diferentes entornos de relación y cada entorno le brinda oportunidades distintas de aprendizaje para su desarrollo. Y eso es como una forma de entender el desarrollo, pero también, en este caso, el proceso de aprendizaje. Uh-huh. Ahí apareció en la última intervención, ahí Gabriela, ¿habías levantado? Sí, una cosita bien cortita, que todas estas teorías, todos estos autores, no solo no son, son complementarias todas las teorías, ¿no? Ninguna excluye a otra, y tiene que ver, a ver, esto es más que nada una consulta, desde dónde concebimos al sujeto, ¿no? Cómo lo concebimos aprendiendo, interactuando, construyendo, son como diferentes, desde diferentes lugares que vemos más o menos el aprendizaje, por ejemplo. Exacto. Por eso, esto es como un caleidoscopio, ¿no? Vieron que uno ve lo mismo y lo gira y se ve como diferente, pero está viendo la misma porción como de rayo de luz, pero adquiere formas diferentes y figuras diferentes. Estas teorías de alguna manera lo que nos ayudan es a iluminar aspectos diferentes, ¿no? Aquí había aparecido, una compañera había traído algo del aprendizaje y la motivación y la predisposición. No dijiste motivación, sino la predisposición para establecer, ¿no? Para aprender. Y ahí esto nos da pie como para iniciar estas nociones de lo que algunos autores empiezan a llamar de, bueno, pero ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cómo podemos de alguna manera significar ese aprendizaje, ¿no? ¿Qué valor le damos? Y aparece esta noción de aprendizaje significativo, ¿no? Que tiene que ver con esto otro que aparecía aquí en rojo al final, ¿no? Como esa disposición para poder aprender, esa predisposición activa para establecer relaciones, esto que ustedes traían en la expectativa, quiero aprender, ¿no? Aprender, quiero poder de alguna manera tratar de entender determinados procesos, ¿no? Y acá Brunner lo que empieza de alguna manera, Brunner es quien acompaña la revolución cognitiva, ¿no? A pesar de que luego se sale de ese movimiento, a esa interacción, o sea, retoma cuestiones de Vygotsky, y lo que plantea es que el valor que le da fundamentalmente a estas nociones de la cultura y del lenguaje, ¿no? De alguna manera, el lenguaje, y ustedes lo traían a través de algunos ejemplos, cuando nosotros hablamos algo, lo podemos como significar, ¿no? Lo podemos reconocer, ¿no? Cuando ustedes están escuchando, están de alguna manera significando
desde el asentimiento o el disentimiento cosas que vamos diciendo, ¿no? Y eso de alguna manera genera un mecanismo como de reflexión, ¿no? Y comienza de alguna manera a darle relevancia al lenguaje como una manera que tenemos de poder expresar determinadas nociones, de poder como entenderlas, de poderlas significar. Si lo pensamos en la relación del mundo adulto al mundo infantil, nosotros le vamos diciendo, bueno, te veo que estás con cara de triste porque estás enojado. No te sentís bien porque estás enojado, ¿no? El niño de 3 años o de 2 años puede no entender el significado emocional del enojo, pero de alguna manera los adultos lo que vamos haciendo a través del lenguaje es ayudar a como en este proceso de alfabetización emocional a poder decir, ¿no? Y poner en palabras determinadas cosas. El niño comienza a significar, ¿no? Eso de, bueno, sí, estoy mal, ¿no? Esto no te gusta, ¿no? No te sentís bien. Y puede comenzar a aprender determinadas nociones que en un a priori no aparecían en ese repertorio, ¿no? Entonces acá las dos grandes como aportes, por hacer de una manera como muy sintético de Brunner, es a esta importancia del lenguaje, ¿no? Que construye esos andamiajes que permiten de alguna manera generar condiciones para poder aprender, y esta dimensión como más emocional en este interés por poder aprender. Habían unas manos que estaban levantadas ahí, creo que era de Martín y Briana. No sé si Buenas, tenéis... ¿cómo estás? ¿Cómo están? No, me quedo pensando ahí cuando hablabas del calidoscopio y la luz. ¿No? ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchan? Martín, estás hablando pero no activaste micrófono. Sí, Sí. yo lo escucho. Lo escuchamos, sí. Nosotros también lo escuchamos, profe. Sí, se escucha, sí. Perdón, a mí se me desactivó el parlante, ahora sí. No te Buenas, escuché. buenas tardes ahí. Me quedaba pensando cuando hacía referencia al calidoscopio y el rayo de luz que alumbra como en esa teoría, ¿verdad? Pero si bien, como en una forma muy pintoresca de explicarlo, pero también tenemos que tener en cuenta lo que no alumbra. Exacto. Porque si bien la subjetivación y la verbalización del sentimiento en un niño, yo no sé si el niño realmente está triste. Sí, sí. Entonces, es como no, quedo como que en un pozo más grande todavía, que sé menos todavía, o sea, que entonces sí está, no. No, en esto de la metáfora del caleidoscopio es que los paradigmas logran, ¿no?, poder explicar determinada porción de la realidad, y hay otros paradigmas que lo complementan, ¿no? Claro, pero viste que en esa porción de realidad es como en el tiempo porque vos me hablás de un paradigma de ecologista, y bueno, a partir de del 70. Entonces, bueno, no sé si cuando yo me reciba dentro de un tiempo y trabaje, diga, ¿puedo aplicar o no lo puedo aplicar? Ni siquiera sé si lo puedo aplicar. Sí, sí. Quedo ahí, quedo como en esa nublosa. Sí, bien. ¿Briana o Andrés? Sí, no, yo para decir que con eso de que estabas hablando, de que Brunner dice que todos los procesos psicológicos se van adquiriendo primero en un contexto social, tipo por medio de la comunicación, y que después es que los sujetos lo van internalizando, y que acá justamente se relaciona con el otro concepto, o sea, que plantea de que el lenguaje es el instrumento central del pensamiento, o sea, que esas dos ideas de él están juntas todo el tiempo, porque como que depende una del otro, se retroalimentan, no sé. Y el lenguaje es una producción cultural, ¿no? Ahí Andrés hacías así que te damos la palabra, justo te tenían Quiero cámara. decir algo con respecto a eso, profe, porque en la situación que vos mencionaste con el niño, también hay un componente, digamos, tuyo, que es tu percepción de que el niño está
de que el niño está como cabizbajo, está con el ceño capaz medio fruncido, ahí vos percibís que puede estar enojado. Y algo que vos mencionaste también con el tema de la cultura, hay una frase que me quedó resonando bastante en el texto que dice, la interacción con el medio está mediatizada por la cultura. Entonces ahí como que me pregunté, entonces lo que hace la cultura de cierta manera es como jugar un rol entre lo que nosotros podemos interaccionar de cierta forma. Exacto. Sí, sí. En otro contexto, en una sociedad en donde las emociones no se puedan expresar, que no se puedan decir, para seguir con este ejemplo, ¿no? Un docente o un psicólogo, psicóloga, puede hacer esta intervención o puede no, porque de alguna manera el dispositivo, que significa la cultura, habilita determinadas cosas e inhabilita otras, ¿no? Yo tuve la posibilidad de estar en otros centros educativos que se llaman, en una zona de Italia, Reggio Emilia, de pedagogía crítica, donde los gurises de alguna manera van aprendiendo en función de sus necesidades y de los conflictos cognitivos que el docente propone, ¿no? Eso se puede hacer ahí por el capital cultural y socioeconómico que pueden tener esas poblaciones. Si traemos, acá hay muchas instituciones que dicen trabajamos con la metodología de Reggio Emilia, no sé qué, no sé cuánto, tenemos un capital, ¿no? De diversidad cultural diferente que de alguna manera los docentes o los psicólogos que trabajamos tenemos que de alguna manera ayudar a potenciar determinadas zonas de desarrollo en algunos gurises. Entonces, el dispositivo cultura nos permite visibilizar determinadas cosas y obtura otras. Nico, vos ibas a decir algo. Sí, resaltar esta idea de Brunner de la importancia de lo cultural en el desarrollo de los aprendizajes, cómo en los diferentes entornos culturales se van construyendo determinados también artefactos culturales que van a poder facilitar todos estos procesos, ¿no? De mediación, de andamiaje y de construcción, y también cómo estas perspectivas, Vygotsky, Brunner y otras más de autores como posteriores, como por ejemplo Michael Cole, hay otros autores como que siguieron como desarrollando teoría y propuestas en esta dirección, también se denominan socioculturales, ¿no? Porque se hace énfasis en cuestiones de interacción social y en cuestiones de cultura, ¿no? Que están mediatizando justamente esos procesos de interacción. Por ahí Lucas tenía una intervención y después hay un comentario en el foro que yo no sé si lo estoy comprendiendo bien, que dice Leandro, el lenguaje es una construcción cultural, pero no solamente, ¿no? ¿Se puede entender el lenguaje sin incluir fenómenos orgánicos? Ahí me perdí un poco, Leandro. Lo primero que decís es la perspectiva del autor, ¿sí? El lenguaje es una construcción cultural. Después lo otro no sé un poco de qué se trata, si querés comentarlo un poquito más. Está Lucas y Briana. No, yo tengo principalmente una duda sobre la autora Alicia Fernández, creo que es. Vamos más adelante. Tata. Bueno, sí. No sé te la vamos a poder responder, pero viene más adelante. Briana. Yo tengo una idea que quiero ver si la puedo organizar capaz, que también este proceso de andamiaje, y con esto hablando de que el tema de la cultura y el lenguaje también, que varían un poco, no sé si estoy errada, pero capaz para mí tipo como que varían un poco en el tema cultural también, porque la función como de andamio, o sea, de sostener, de apoyar que puede ejercer, por ejemplo, un adulto en una cultura en la que capaz, no sé si se puede hablar de emociones acá con el tema de lo psicológico o no sé, pero que en una cultura en la que esté como más orientada a, no sé, al crecimiento de los niños en jardines o cosas así, como que el proceso de andamiaje va a ser diferente, quizá una cultura en la que, no sé en qué lugar existe esto,
pero en la que se trabajen más los niños o no esté enfocada a la educación de ellos. Es que no sé bien, tipo, si es correcto eso, pero está, como que en ese sentido varía, tipo, el proceso de andamiaje, por ejemplo, si los niños no tienen esa educación o esas enseñanzas, y en otro lado sí. El proceso de andamiaje es todo lo que realiza el otro, en este caso puede ser el adulto, para habilitar ese aprendizaje significativo. Bien. Desde ahí sí hay varios procesos como de andamiajes en función de los vínculos que tengamos, ¿no? Y ahí, en ese sentido, Darío, esta idea como también de aprender haciendo, ¿no? Otra autora que no está dentro de justamente los autores que trae este texto que estamos viendo, pero Bárbara Rogoff es otra autora que justamente profundiza estas cuestiones y cómo también en cada cultura, en cada comunidad, se van generando esos espacios de interacción, resolviendo problemas, situaciones cotidianas que los sujetos van aprendiendo, van generando esas justamente estrategias de andamiaje para habilitar también esos procesos de aprendizaje de otro. Bien. Y ahí seguimos con el aprendizaje significativo, ¿no? Esperen que cierro el chat porque si no, no puedo ver. Y tenemos a Ausubel. ¿Qué entendieron de Ausubel? A mí me gusta esta dinámica que estamos teniendo de participación. Sí, sí, muy realmente rica, sus comentarios, sus experiencias, sus aportes van enriqueciendo mucho. Miriana, ¿qué entendiste de Brunner? De Ausubel, perdón. Yo saqué ahí algunos conceptos que como que me interesaron y me resonaron. Y lo de puente cognitivo, que es, o sea, que se establece entre el conocimiento que tiene el sujeto, quien sea, y todo lo que se está por incorporar también. Y tal eso que enmarcaba el aprendizaje en un contexto escolar, que no sé si eso era como nuevo, que es más innovador que los otros autores. Ahí va. Exacto. Exacto. Y María. Sí, yo saqué algunos apuntes ahí de Ausubel y entendí que si bien en realidad es construccionista, su postura, digamos, tiene algunos puntos de contacto con Piaget en el sentido de esto de las estructuras y de la reestructuración con la nueva información y con esto que trae también de los organizadores de avance, los organizadores previos, y esto que trajo la compañera de los puentes cognitivos. Y me llamó la atención eso, que tuviera ese punto de contacto. Y después, cuando habla de las formas de conocimiento, se me generó una duda cuando nombra lo de tópico, operacional y situacional. Y quería dejar planteada esa duda porque no entendí a qué bien se refería. Uh-huh. No sé el orden. Parece Luna, Karen y Karina. Sí, arranco yo. No, lo que yo iba a decir era que me llamó la atención cómo remarcaba eso de que los aprendizajes, las mejores formas de aprender, por así decirlo, eran por descubrimiento o significativo. O sea, el por recepción, ese mensaje, ese aprendizaje que después fuera a ser recuperable, como que al niño no le era tan significativo. Y el mecánico tampoco, porque como no le da un sentido, entonces luego como que va a quedar ahí volando nomás. Uh-huh. Le quería comentar, me quedé con una frase que me llevó un poco al tema actual. Si bien él habla capaz de un contexto escolar, hay una parte que dice que el conocimiento se logra, o los nuevos conocimientos, ¿no? Se adquieren cuando vos podés relacionarte con conocimientos adquiridos anteriormente. Uh-huh. Y eso me lleva un poco a ver situaciones que he visto en los últimos años, principalmente en la UDELAR,
cuando vemos muchísimos compañeros, y me incluyo, ¿no? Que les cuesta mucho aprender un texto, entender lo que dice el autor, que dice, no puede ser porque leí el texto varias veces y no sé lo que dice, no entiendo lo que el profesor dice, que terminan desertando, ¿no? Abandonando, que pierden la materia, que no saben el examen o que lo dan más de una vez, y vos decís, pero ¿por qué? Y claro, lo que pasa es que si vos anteriormente ya no adquiriste un conocimiento o no tenés una base que te pueda ayudar, ¿no? A complementar ese vocabulario, a que te pueda ayudar a vos transformar, ¿no? Ese aprendizaje y convertir en un aprendizaje nuevo, yo creo que ahí es, no sé, pero cuando leí esa frase me resonó a este momento porque me pareció que era muy, muy actual. Por más que él lo toma como en un término, acá estamos en la universidad, no digo, pero era eso. ¿Sí? Pero escolar en relación no a escuela, ¿no? Muchas veces cuando vamos a estar hablando del aprendizaje escolar tiene que ver con los aprendizajes académicos, ¿no? Y creo que lo que vos traes es bien pertinente y ahí podemos hacer la relación, ¿no? Con las cuestiones que planteaba Piaget, ¿no? Y lo que planteaba también Vygotsky. Vemos que en este proceso que él trabaja, si bien ayuda a pensar el contexto de lo escolar en términos de cómo se va aprendiendo y estos aprendizajes, estos 4 tipos de aprendizajes, nos ayuda a poder pensar algunas cuestiones desde la didáctica, o les ayuda a los docentes a poder pensar algunas cuestiones desde la didáctica, ¿no? Desde cómo de alguna manera yo tengo que enseñar o puedo enseñar o qué cosas se pueden enseñar desde algunos de estos tipos de aprendizajes, ¿no? Teníamos ahí a Lucas, a Karina y a Kilia. Voy yo creo. Dale. Tengo una duda en cuanto al conocimiento, el aprendizaje significativo, ¿verdad? Se refiere a significativo de que, por ejemplo, a mí me gusta leer Blecher porque me interesa la psicología clínica, o se refiere a significativo en cuanto a que va en cohesión con, por ejemplo, mis reglas sociales y epistemológicas de lo que es el aprendizaje y todo eso, y como que va por la misma línea de lo que sigo del aprendizaje. ¿Te puedo responder con un ejemplo? Sí. ¿Sí? Primer año es autorreferencial, me hiciste acordar a eso. Primer año de facultad. Militancia. En taller, que tenía una materia chiquitita que discutíamos, nos dieron a leer Pedagogía del oprimido de Paulo Freire, ¿no? Yo dije, entiendo ahora las cosas que yo viví en secundaria, entiendo ahora las cosas que estamos viviendo ahora acá, ¿no? El aprendizaje es significativo cuando uno está de alguna manera, en mi caso yo no estaba buscando nada, fue un texto que me llegó, ¿no? Pero pude de alguna manera reestructurar el conocimiento adquirido, conocimiento cognitivo, conocimiento vivencial, conocimiento emocional, ¿no? Distintas cuestiones con un determinado lugar, el lugar que ocupaba como estudiante, ¿no? Y a partir de ahí me permitió como organizar nuevas estructuras de cómo vincularme con X cosas, ¿no? Significativo desde ese lugar, ¿no? De que permite reorganizar las estructuras aprendidas. ¿Quedó por ahí? Perdón que te interrumpa porque va de la mano con esto. O sea que significativo siempre va de la mano como con las vivencias propias o experiencias, como que ahí uno le otorga valor o... Con la reestructuración, con lo que te permitió, ¿no? Basándote en algo que a vos te hace ruido porque quizás lo viviste o capaz que lo viste en otra persona o no. Permite estructurarte de una manera diferente, posicionarte de una manera diferente, hacer algo diferente. Bien. ¿No? Y, disculpa, otra duda más que tenía era el aprendizaje mecánico, que uno lo lee así y dice, es algo que no me aporta nada, pero en realidad el aprendizaje mecánico puede ser, no sé,
aprender a manejar cierta maquinaria para un trabajo, cosas así, ¿no? Exacto. ¿no? Ahora vamos a desglosar cada uno de estos de recepción, descubrimiento mecánico y significativo que trabaja el autor. Kilia. Bueno, yo justo venía por ese lado, por el aprendizaje significativo, que me hizo acordar mucho a procesos cognitivos, hablando del tema de la memoria. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con la memoria a corto plazo. Y una manera de pasarlo a la memoria a largo plazo es darle un significado con algo que nosotros ya tenemos. Entonces esto de entender, por ejemplo, yo cuando trabajé sobre procesos cognitivos me ayudó mucho a poder estudiar, porque al ir leyendo un texto, por ejemplo, uno a veces lee, pero si vos no le das un significado a eso que vos estás leyendo, queda en esa memoria de corto plazo, que es una memoria muy breve. O sea, una manera de pasarlo a la memoria de largo plazo, o sea, aprender lo que te quede, de retenerlo, es darle un significado con algo que vos ya tenés. Venía por ese lado, que justo me resonó con eso, de memoria. Excelente, porque lo que ustedes cuando van leyendo, van resignificando cosas, y seguramente lo que significan, digo, esto lo entendí, es porque tienen esa estructura previa, o ese conocimiento, como decía otra de las compañeras, que les permitió llegar, ¿no?, a esa nueva elaboración conceptual. Claro. Después por otro lado, quería dar un ejemplo. Dale. Yo tengo 4 hijos, ¿no? A mi hijo varón le digo el otro día, le digo, bueno, vos barré, tiene 8 años, ¿no? A la nena que tiene 10 le digo, bueno, vos doblá la ropa. Y mi hijo me dice, ay, pero mamá, ¿por qué a mí no me sale como a vos? Le digo, bueno, mira, yo barrí 1 millón de veces, 10 millones de veces. ¿Vos cuántas veces barriste? 10 veces, bueno. Cuando barras 1 millón de veces, seguramente que va a ser eso sería más respecto al aprendizaje mecánico, tal vez, ¿no? De uno hacer y rehacer y rehacer, y cada vez que haces, o sea, es como que vas sumando de alguna manera. Exacto. Ya vas con una experiencia previa, o sea, volvés a pasar por eso mismo, pero no de la misma manera porque ya pasaste. Exacto. Bueno, era eso nomás. Gracias. Tenemos a Karina y a Gabriela. Yo quería comentar que el autor de alguna manera habla como que cada vez se va complejizando la asimilación de conocimiento, porque él dice que hay 3 tipos de aprendizaje. Primero como que por representaciones, que es como que lo representamos interiormente y aprendemos repitiendo, como decía la compañera. Y después el aprendizaje de conceptos, que es como que entendemos el significado del concepto que se nos quiere transmitir y lo interpretamos a nuestra manera, y después cuando logramos crear proposiciones, podemos ya ser capaces de relacionar esos conceptos que logramos incorporar. Pero también él dice que hay él habla de un aprendizaje y se refiere a exterioridad y alineación. No me quedó muy en claro, pero por lo que interpreté es como que cuando nosotros exteriorizamos o alienamos un conocimiento es como que lo hacemos ajeno, como que lo recibimos de otro y lo recibimos de esa manera. No sé si está bien, pero entendí eso, como que lo recibimos, no lo cuestionamos y nos lo quedamos, nos lo apropiamos. Sí, dale. Y cuando lo logramos, otro tipo de aprendizaje es cuando lo interiorizamos y la apropiación que hacemos de ese aprendizaje, que es cuando lo tomamos de una forma reflexiva y podemos sacar nuestras propias conclusiones de lo que aprendemos. No sé si está correcto. Sí, que es el aprendizaje significativo, ¿no? Este último que estamos hablando. Ahí yo te diría que, bueno, en ese, uno que no se escuchó mucho, no sé si yo no lo escuché, pero el segundo que aparece aquí, ¿no? El por descubrimiento. Ahí, creo que había un eco, ahí va. Es básicamente cuando
eh, vamos descubriendo cosas, ¿no? Y vamos asociándolas, ¿no? a determinadas estructuras que se tienen, ¿no? Volviendo a los ejemplos del jardín de infantes, hay muchos aprendizajes, ¿no? Esto de, no sé, los deambulantes, ¿no? Los bebés, ¿no? Donde van reconociendo superficies, ¿no? Generalmente si uno va a un centro de primera infancia y están los niños que están como gateando, está bueno que esos lugares tengan determinadas texturas, ¿no? De que sean cuestiones rugosas, que sean cuestiones redondas, que fueran cuestiones cuadradas, ¿no? Y que de alguna manera se vaya descubriendo ese espacio en función de las texturas, ¿no? De las formas. Si vamos más adelante o más grande, bueno, vamos construyendo todos una maqueta en relación a cómo queremos que sea nuestro patio, y lo vamos como construyendo colaborativamente y en conjunto, y vamos descubriendo posibilidades que podemos tener desde el trazado, ¿no? Y es un aprendizaje que lo que supone el aprendizaje por descubrimiento es generar las condiciones para que los niños, las niñas, los adolescentes puedan ir aprendiendo, ¿no? Puedan ir por esa instancia de la interacción, del contacto del otro, que es totalmente diferente al de recepción, al mecánico, pero que de alguna manera el significativo sería como, bueno, esta síntesis de ese aprendizaje cuando existe un anclaje de lo que vamos a aprender con lo que queremos o lo que nos motivó, ¿no? Y dijimos, esto está bueno, ¿no? Yo acá no sabía que tenía esta posibilidad de aprender, y fui como descubriéndola, y tiene un nuevo sentido que me permite reestructurar cognitivamente determinados procesos, ¿no? Por eso, bueno, estos distintos tipos como de aprendizaje, que por eso el Ausubel se hace como tanto el hincapié en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y hay algunas nociones, como decían las compañeras, que tienen que ver con los tópicos de cómo se aprende y demás, que les invitamos como a seguir como leyendo, para así podemos seguir avanzando, que les sirven para quienes trabajan en educación, para, bueno, poder de alguna manera elegir esa opción didáctica, el cómo transmitir las cosas, ¿no? Por eso nosotros acá sería incongruente la opción didáctica nuestra, que nosotros le digamos, cada autor dice esto, esto, esto y esto y esto, y ustedes no pregunten nada. Porque lo que estamos apelando es a poder como que ustedes vayan resignificando cosas. Si no podemos habilitarles unos minutos los micrófonos, no podemos ver qué es lo que están como entendiendo o comprendiendo, ¿no? Y a partir de ahí nos permitimos seguir, ¿no? Este es un autor que de alguna manera, bueno, nos permite revisar y rever ese tema de las modalidades, ¿no? Hay dos comentarios, Gabriela y Briana. Ahí va. Y yo en realidad es una consulta para ver si estoy entendiendo bien los autores. Esto del aprendizaje significativo me hace acordar mucho a lo de la subjetividad pedagógica. ¿Está bien? Ahora vamos más adelante. Vamos a terminar con Corea. ¿Briana? ¿Otra vez? Sí. Sí, otra vez. Que esto de los tipos de aprendizaje está bueno porque también ver qué tipo de aprendizaje enriquece y qué, ¿no? Porque no es que diga en ningún lado, tipo, no, tal aprendizaje es mejor que otro, porque es para mí cada uno lo que le quede, obviamente se identifique más y le quede más cómodo. Pero en cuanto al el significativo, por ejemplo, que se habla esto de relacionar, o sea, el conocimiento nuevo con lo que tenemos adentro, está buenísimo porque a todos nos ayuda un montón. O sea, una clase, como ustedes decían, que podés participar, que podés identificarte con cosas, con temas y ahí plantearlos, o sea, y ponerlos sobre la mesa con cosas que te pasan y lo que estás aprendiendo nuevo, enriquece un montón a todos en general y está bueno tipo que se marquen como esas diferencias.
Y ahí nos da pie para esto que planteaba también la compañera anterior, ¿no? Que decía, yo quiero saber si yo estoy entendiendo bien, ¿no? Y acá nos da pie para relacionar con Pillon, ¿no? Tiene que ver todo aprendizaje, no aprendemos solamente determinado contenido, sino que tiene una función subjetivante, ¿no? Y tiene una función, ¿no? ¿Qué significa esto de voy aprendiendo bien? ¿No? Estoy entendiendo bien, ¿no? El estar bien, el no estar bien, cómo me voy sintiendo cuando de alguna manera tengo esa posibilidad de resignificar esas cosas que voy como entendiendo a la luz de esta experiencia, ¿no? Y Pillon-Rivière, de alguna manera, en él la acción del aprender pone en juego, ¿no? Con mayor claridad en lo afectivo, lo intelectual, el cuerpo, la historia que nos fue como determinando, las condiciones de vida que tenemos, las creencias y los conocimientos, ¿no? Todas estas como dimensiones que nos constituyen como sujetos, ¿no? Él tiene una síntesis, una palabra, una frase ahí en el texto que Farconesi la retoma, que dice, lo tengo acá enfrente, somos sujetos de la síntesis de una historia vincular y social, el punto de llegada de una trayectoria de aprendizajes, ¿no? Somos sujetos, como sujetos somos la síntesis de una historia vincular y social, el punto de llegada y de una trayectoria de aprendizajes. ¿Les resuena? No sé, Martín, si vas a plantear algo de esto. Y esto lo vamos a trabajar ahí también más adelante, ahora cuando empecemos a trabajar subjetividad mediática y subjetividad pedagógica, ¿no? Martín, vos estabas levantando la mano, eran... Sí, pero me puse a pensar en que estamos hablando del aprendizaje y lo escucho hablar y me resuena la palabra calificación en la exoneración y digo, bueno, pero ya la palabra calificación, digo, bueno, me estás calificando por un aprendizaje que no sabes si fue el mejor, porque puedo haber aprendido muchísimo, pero ni siquiera o sea, puedo perder el examen, o sea, total, en un día, y digo, bueno, qué difícil puede ser como docente o como futuro psicólogo, y decir, bueno, calificación. Me decís calificación y te digo que no, o sea, no te puedo decir, ¿cómo calificar? Entonces, o, y en eso de lo afectivo, ¿me pongo contento por salvar o me pongo triste por perder? Mirá, o esa parte de la historia, bueno, no, un niño piensa que es poco inteligente o no aprende y eso lo puede hacer poner triste, y en esa historia. Entonces me quedo pensando en esa parte de recorrido escolar y liceal, ¿no? En la primera parte es una tensión de tu pregunta, es algo que nos desveló siempre en términos del colectivo docente, en términos de la evaluación, ¿no? ¿Cómo evaluar aprendizajes? ¿No? Que es algo totalmente diferente a decir, bueno, logré un aprendizaje significativo, y capaz que lo que es significativo para vos, Martín, no es significativo para la estructura docente, ¿no? Porque te permitió resignificar tu historia de esto y lo otro, pero acá se trata que des cuenta de Pillon-Rivière, ¿no? Y nosotros teníamos una forma de evaluación que era múltiple opción. Decíamos, claro, mirá, imaginen todos estos contenidos y después me van a un múltiple opción que es memorístico. ¿Dónde tengo la relación? ¿No?
Y fue ahí que dijimos, bueno, a pesar del contexto de numerosidad, perdimos pelo muchos de nosotros corrigiendo después cuestiones de evaluaciones de desarrollo, pero dijimos, no, vayamos a las viñetas y vayamos a hacer preguntas de desarrollo. Y ahí lo significativo, o el que nosotros intentamos evaluar, tiene que ver básicamente con la comprensión de las nociones. Y capaz que eso para vos no es significativo, es significativo otra cosa, ¿no? Pero desde un proceso de enseñanza y de aprendizaje, que te queden las nociones y que puedas articular marcos teóricos es fundamental para un futuro profesional, ¿no? Entonces, es una tensión muy difícil de dilucidar, ¿no? Que ahí vos tenés buena experiencia, Nico, en ese sentido. Se me trancó, Darío. No sé lo que dijiste la última parte. Que somos muy buenos como docentes. No, eso no tenemos que decir, ¿no? Lo de la evaluación. No, esa tensión entre lo de la múltiple opción que teníamos antes y los nuevos dispositivos de evaluación que de alguna manera, bueno, no permiten evaluar el aprendizaje significativo, porque lo que puede ser para uno un aprendizaje significativo no es para la estructura docente. Para nosotros sí entendemos que el aprendizaje tiene que darse en esa posibilidad de que los marcos teóricos permitan leer fenómenos cotidianos, y desde ahí la manera de evaluar que tenemos como diferente desde hace unos años. Y también dijo que se les había caído el pelo corrigiendo. Sí. Yo por ahora vengo zafando un poco, pero Darío. Bueno, yo estoy muy contento realmente con todos los aportes que están haciendo. Estoy muy entretenido y realmente me parece muy enriquecedor cómo vamos conversando y ganando diferentes ideas. Y tenemos todavía varios aportes. Está Brian, está María, Nicolás, Milagros, no sé si alguien más, no sé si veo, ellos 4, y después quería hacer un comentario puntual y después seguimos con... A Corea, ¿te parece? Salteamos un poquito, así avanzamos para... Profe, yo una consulta que vengo teniendo desde el principio de la carrera. Desde el principio de la carrera. Desde el lado de ustedes, como profesores, cuando ustedes planifican, por ejemplo, esta clase y demás, ¿planifican para que nosotros salgamos con conocimiento en psicología o para la práctica en psicología? Porque me parece que a partir de ese final, trazando hacia atrás, toda la planificación, el aprendizaje, la subjetividad y diferentes cosas van cambiando, ¿no? En función del objetivo. Entonces, yo creo que hay una forma de aprender para tener conocimiento y hay una forma de aprender para una práctica específica. Entonces, siempre me quedó la duda de cómo abordan los profesores si estamos aprendiendo para una práctica en psicología, para practicar la psicología, o conocimiento psicológico, que es diferente de repente. Bien. Se quedó congelado, Nico. Para mí, conocimiento y práctica no deberían de estar desligados nunca, ¿no? Es una cuestión personal. Aprendemos para hacer, ¿no? No para ser psicólogos solamente, ¿no? Pero el conocimiento tiene que ser, tiene un bagaje como instrumental, nos permite operar, ¿no? Te va a permitir vos como entrenador luego poder posicionarte, aunque no seas psicólogo, de manera diferente con los gurises, en el entrenamiento o en la práctica. Claro, yo pensaba en función de la evaluación, no es diferente evaluar para conocimiento que evaluar para práctica. Me olvidé de decir esa parte, perdón. Sí, a ver, nosotros lo que evaluamos son como los contenidos que vamos trabajando, los contenidos curriculares, ¿no? Entonces, se podría decir, si hiciéramos una discriminación, que estamos evaluando conocimiento, siempre, ¿no? Pero un conocimiento que nos permite operar. Igual, quédate con esa duda.
que te acompaña desde el inicio. Claro, y por ahí un poco agregando, yo voy siguiendo, se me está un poco trancando la comunicación, pero son dos aspectos que están profundamente interrelacionados, ¿no? Esta como idea de teoría y práctica, uno a veces tiende como a separar, pero están íntimamente relacionados y uno podría decir que también hay como habilidades que son transversales, que se van desarrollando a lo largo de la carrera de diferente forma en diferentes espacios, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, que también se trabaja en habilidades en este tipo de dispositivo que luego se llevan adelante en Sí, ahí lo estamos perdiendo. Capaz que Nico, si sacás la cámara, obtenés mejores. Pero sí, no sé si... ahí va, capaz que sin cámara. Estás ahí, bueno. Mientras Nico se restablece, habían levantado la mano, no sé el orden. Bueno, ahí volviste, Nico. Capaz que sin cámara. Sí, ahí me escuchan. Ay. Sí, no quiero entorpecer este diálogo que se está dando. No, en síntesis, de no pensarlos como por forma de aislada o separada. Bien. Creo que Nico en ese sentido te estaba respondiendo algo parecido a lo que yo te decía, ¿no? De no pensarlo como de manera separada y la evaluación, estamos en un ámbito académico, lo que se evalúan son como conocimientos. Pero bueno, mientras Nico vuelve, no sé el orden de Brian, María Cruz, Milagros y Belén. Capaz que vamos a las compañeras que no han participado todavía. Belén o Milagros. Belén, ¿querés vos decirnos lo que... Vale, sin problema. No, como yendo por la misma línea de capaz lo que planteaba Nicolás, que en realidad, si bien en los contenidos académicos que estamos aprendiendo en las UCOS, tenemos como más esta cuestión de aprendizaje teórico, yo creo que, y también volviendo un poco a los temas que estábamos hablando, que el momento de las prácticas también se genera algo que es súper valioso, que es experiencia, que hasta que no suceda no lo vamos a tener. Y creo que la experiencia es lo que genera, o sea, es una gran generadora de aprendizaje significativo que permite reestructurar cuestiones teóricas, capaz, como para poder implementar mejor en nuestras prácticas. Pero creo que es imposible una práctica sin una teoría detrás. Y una teoría sola, sin ser implementada en la práctica y resignificada, como que también es algo que queda bastante incompleto. Entonces, capaz que sí vendrían juntas, capaz que los dispositivos de evaluación en esta etapa que estamos cursando, que es más bien teórica, es de una manera, pero también, por suerte, tenemos estos módulos de prácticas y proyectos que nos van a ayudar a resignificar y aprender, y vamos a ser evaluados, supongo y espero, de otra manera. Y creo que es como la suma de esas cosas lo que va a generar que nosotros podamos ser psicólogos o mejores profesionales, si se quiere. Bien, y ahí lo que decís, Belén, que es bien interesante, yo le significaría, bueno, mientras no tienen las prácticas estas, tienen sus propias experiencias previas, ¿no? Todos están aprendiendo, todos han, en algún minuto, se han puesto a pensar sobre cómo era aprender, así sea cuando los padres les decían en la escuela o en el liceo, che, tenés que estudiar más, ¿qué quería decirme? ¿No? O sea, hay una vivencia que de alguna manera sobre el aprendizaje se tiene, a pesar de que no estén trabajando en una práctica preprofesional. Y de eso se trata la formación en psicología, de resignificar las experiencias y el contacto con el campo, con la realidad, a la luz de lo que van, como ustedes, trayendo y teniendo, ¿no? Milagros. Buenas tardes.
yo quería, no sé, tengo más que una duda, una pregunta, que el aprendizaje, si bien depende, que tenemos la teoría de Piaget, la epistemología genética, el niño aprende de acuerdo a sus estadios, la psicología clínica de Vygotsky, Freire, su pedagogía. La otra vez estaba estudiando en una de esas páginas ahí chinas y veía que los adolescentes chinos dice que se preparan años para la prueba final, porque no tienen todo el año de escolaridad, solo estudian, jamás tienen una evaluación, porque ellos se preparan para una evaluación final. Prácticamente tienen infancia porque pasan 12 horas estudiando. ¿Qué aprendizaje es el que tienen ellos? ¿Qué significancia le dan al aprendizaje? O no sé, la verdad que no entiendo por qué es tanta importancia a eso. No sé si es por el aprendizaje, si es la educación, si es la cultura, si es el estatus, no sé qué es. Me llamó de atención. Ni idea tampoco. Uno sí podría pensar que todo lo que viene de Oriente tiene una dimensión como cultural diametralmente opuesta a Occidente, ¿no? Y al sentido y al valor, ¿no? De los procesos, de otros procesos que nosotros no lo tenemos, pero ni idea, no te sabría responder esa pregunta, Milagros. Yo te diría que al revés, sea la pregunta que te motiva a releer esto y a tratar de encontrarle un significado y lo colocamos en EVA como para después ir pensándolo. Pienso porque son los adolescentes chinos son los que más se suicidan por la presión escolar. Entonces, es un tema complicado. Entonces, como yo veía todas estas explicaciones de aprendizaje, digo, qué lindo, pero pobres chinos, pobres que están presionados al máximo. Y hay una dimensión que tiene que ver con, bueno, hay algunas instituciones, sabemos que hay algunas como instituciones, no en China, ¿no? En el propio Uruguay, determinados colegios que se caracterizan por el rigor académico y son fuentes de estresores muy grandes para los gurises, ¿no? Y niños y adolescentes con niveles de estrés y gran parte de algunas dificultades a veces de aprendizaje tienen que ver con esto otro que planteaba Freire, ¿no? Los lugares que tienen docente y ¿no? El acto, Paulo Freire, ustedes ya lo han leído, ¿no? Seguramente desde otros contextos, ¿no? Y este acto dialógico, ¿no? Que él plantea en esta continuo de retroalimentación, ¿no? Entre ese triángulo didáctico que podríamos ir construyendo en cómo se articula el conocimiento, la posición del docente y el del discente o el alumno, ¿no? desde otro paradigma, permite establecer estas concepciones que él habla, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo entendemos a ese niño? Ni idea, porque no conozco lo que vos decías, Milagro, de Oriente, pero supongamos que es una cuestión donde los grises tienen que alcanzar determinado estándar. Bueno, seguramente es entendido con una posición, como plantea Freire, de una vasija, ¿no? Donde los gurises necesitan de alguna manera ser llenados con determinados conocimientos, con determinadas habilidades, con determinada forma de actuar, con determinada forma de responder, porque se entiende de que eso de ser, luego llegar a ser adulto, o se entiende que eso debe de ser, ¿no? Ser niño, ser adolescente, pero se parte sobre un preconcepto de que es algo a moldear, es algo como a construir y es necesario depositarle determinado saber, ¿no? Y ahí todo lo que estuvimos hablando del valor de la interacción, del vínculo, del encuentro, ¿no? De que estas posiciones fluyen, ¿no? Yo los escucho a ustedes
y puedo saber más de un autor y menos de otro, y escuchar la síntesis de ustedes me permite como resignificar cosas y traer cosas que no teníamos pensado acá, y voy aprendiendo, ¿no? Y no es un cliché, ¿no? Vamos como de alguna manera ocupando distintas posiciones. Cuando ustedes están explicando lo que entendieron, a veces buscando validarlo y otras veces no por parte de los docentes, están ocupando el rol de enseñantes, ¿no? Esta otra posición que de alguna manera Freire plantea, Paulo Freire va planteando como esta educación como más problematizadora, que es la que de alguna manera intentamos que así sea, ¿no? Pero si estuviéramos en ingeniería, no podemos problematizar mucho las fórmulas. La fórmula es así. La tenemos que aprender. Se problematizarán otras formas, otras soluciones, pero la fórmula es, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas distintas teorías nos permiten como entender distintos procesos de cómo concebir el aprendizaje, ¿no? Teníamos a Karen, a Briana y a Brian. Y perdimos a Nico, ¿no? Estoy. No sé qué me pasó, pero vi. Estás. Bien. Y agrego algo también después. Briana, contanos. Que hablando un poco de esto, también de los contextos y cómo es tipo en tal lugar o en tal otro, sin ir más lejos, también en el liceo es un poco así, a veces en algunos cursos que no puedes hacer mucho. O sea, bueno, va un profe y te dice, no, porque esto. A mí me pasó incluso en filosofía que tenía una profe que hasta en los parciales tenía que ser como ella, o sea, teníamos que poner, en vez de, yo qué sé, pensar, flashear algo, no, lo que ella de la forma en la que ella nos había enseñado a los autores, teníamos como que transmitirlo en un papel. Y esto de la significancia también, o sea, para aprender es un poco, también tiene que ser un poco transmitida, practicada, no es algo que nací tipo dándole significado a lo que aprendí. Entonces, si en tal lugar tipo no se pone en marcha el acto de darle un significado, de relacionar los conceptos, las cosas, también una persona no, solo porque sí, no siempre tiene la facilidad de hacerlo tampoco. Por eso el valor subjetivante del aprendizaje. Eso se va construyendo. Y para eso necesitamos, y cuanto más chicos eso se puede hacer, mejor, ¿no? Karen y Brian. Dos cosas quería comentarle. Hablando un poco de lo que había dicho la compañera anterior, bueno, los estudiantes de Oriente, de China y eso, me hizo acordar a un texto de Kurt Danziger, de Psicologías Alternativas, en donde él cuenta que va a estudiar a Indonesia y cuenta la historia del psicólogo, que él tiene un compañero en India que también es psicólogo, pero que tiene todo un problema, porque cuando ellos se quieren juntar a trabajar juntos para hacer una clase, para proyectar, se empiezan a dar cuenta que en realidad no tiene nada que ver la psicología de él, de Danziger, ¿no?, con la de ese compañero indonesio, porque claro, veían perspectivas distintas, tomaban la psicología desde perspectivas distintas, cosas distintas, y me llevó un poco a recordar ese texto cuando la compañera habló lo de el tema de la educación en China, cómo cada uno, según los conocimientos, su historia, su cultura, etcétera, se educan, ¿no? Y para ellos, capaz que para que lo que nosotros es incoherente, como decía Danziger, ¿no? O sea, no puedo creer en realidad que miren las cosas de esa forma, para ellos es al revés, somos nosotros los que estamos equivocados. Y yendo a Freire, en realidad lo que veo es que lo que hace un poco Freire es romper con esa dicotomía, ¿no?, de que el docente es una jerarquía, ¿no? Tipo, yo soy el docente, yo soy el que tengo la verdad absoluta, ¿no? Yo te educo, pero vos a mí no me educás, vos a mí no me enseñás. Y Freire como que rompió un poco eso, ¿no? Al decir eso, como comentabas vos, bueno, acá aprendemos juntos, ¿no? Porque tanto yo enseñándote aprendo, como vos aprendiendo me enseñás a mí. Y bueno, y todo lo que transformó en realidad la pedagogía de Freire en la educación en general, desde el aprendizaje, métodos, técnicas, bueno, un montón de cosas que dejo hablar a los otros compañeros.
Creo que se Brian. Justamente eso, Martín había hablado hace un rato, me había resonado la problemática esta de que para mí es un punto de quiebre entender el estudio y el aprendizaje. Porque por un lado tenemos el aprendizaje como algo para la vida, ¿no? Y el estudio está como un fin, está como aprobar materias, está como generar créditos. Yo creo que una de las cuestiones por las cuales hay más problemas en la enseñanza, en la educación, es porque no está eso, ¿me entendés? No está como interiorizado el aprendizaje, o sea, no está como verlo como una herramienta y no como un fin, o sea, no voy a la facultad solo a tener un título, voy a la facultad porque quiero generarme como persona, individuo, no sé, ayudar, y eso para mí es fundamental, y eso para mí es lo que afecta a todo, o sea, es como una grieta que hace la diferencia. Pues no es lo mismo ponerte a estudiar para un parcial, para estudiar, o ir a aprender ese parcial, porque lo querés aprender. Yo creo que hay una diferencia grande y eso hace que te cambie todo realmente, porque es como un cambio de visión. Está bueno ponerse a pensar, yo lo pienso. Capaz está bastante distante de lo que había mencionado hace poco, pero me había resonado eso y no quería no compartirlo con ustedes, que viene de la mano. Por eso siempre hacemos hincapié de que esto no es una carrera, ¿no? No es ganar créditos ni es llegar a un final, sino es un proceso de formación y que tiene un tiempo, que tiene ¿no? Pero en definitiva, si no logramos como integrar estas cosas a nuestros esquemas de referencia, como estamos hablando de estas propuestas del aprendizaje, no vamos a poder no solamente no salvar un examen, o podemos salvar un examen, pero luego tenemos que poder operar, ¿no? Como profesionales en un determinado campo, ¿no? Ahí, Darío, solo un pequeño comentario que me gustaría compartir en relación a esto que venimos hablando justamente de Freire, que también vinculado con lo de Pillon, que está un poquito más atrás, que tiene que ver con esto de lo intersubjetivo, lo que se construye entre, ¿no? Lo que se construye entre en esa interacción, y donde el docente, esta crítica que hace Freire de la educación bancaria, donde el docente tiene el saber y el estudiante no, pasa a un plano horizontal, ¿no? Donde lo dialógico habilita esa co-construcción, y donde el docente también pasa a ser un facilitador en ese proceso intersubjetivo, ¿sí? A mí me gusta como entenderlo así, esto que propone Freire. El docente, desde su lugar, en ese proceso dialógico, facilita ese diálogo, ese intercambio para la construcción conjunta del conocimiento. Por ahí una idea. ¿Se nos fue Darío? Hola. Bueno, yo mientras que va siguiendo, volviendo Darío, voy agregando alguna idea más. Creo que también esto que venimos conversando nos lleva también a pensar al sujeto desde una perspectiva biopsicosocial cultural, ¿sí? Donde se van integrando diferentes dimensiones, como por ahí lo traía Pillon, ¿no? Diferentes dimensiones que configuran la existencia, y no solo a nivel del sujeto, sino también a nivel social y cultural, ¿no? Hay que entenderlos, y que eso a su vez nos permite ir haciendo síntesis integrativa de aportes que fuimos viendo también, ¿no? Esta idea como compleja, multidimensional, dinámica, para comprender al sujeto y para comprender los procesos de aprendizaje, también la podemos ir hilvanando con esta idea de lo biopsicosocial cultural del sujeto y de los procesos de aprendizaje. Bien, perdón, estaba dentro de la sala, pero necesité abrir la puerta. Pues, esas cuestiones domésticas. Pero está. Tranquilo.
Darío, estamos en las 3. Por ahí están un poco haciendo mención. Yo no sé si nos da como para ver esto muy rápido o lo dejamos un poco instalado para retomarlo la que viene. Lo dejamos instalado para la que viene y teníamos una tarea que íbamos a hacer, que capaz que la ponemos en el EVA, ¿te parece, Nico? Para poderlo hacer, el análisis. Sí, sí. La idea, ¿se acuerdan la primera canción con la que abrimos la clase anterior del aprendiz, del Cuarteto de Nos? Bueno, poderla de alguna manera analizar a la luz de las teorías del aprendizaje que estuvimos como viendo. Y ahí poder hacer, poder como identificar, a ver qué enfoques, qué autores nos permitirían entender esos aprendizajes que nos dice el cuarteto en este tema. ¿Sí? Esto es una viñeta, lo podemos tomar como si fuera una viñeta, ¿no? La letra de la canción. Lo vamos a subir al EVA, queda como una tarea y lo vamos realizando de esa manera. Y nos queda como tarea nosotros arreglar los enlaces, arreglar el tema de los micrófonos. Y bueno, ha sido un placer compartir con ustedes esta instancia. Nos volveremos a ver en una semana entonces. Que sigan bien. Dejamos un saludo para todas y Nos todos. quedan, profesor, algunos autores, ¿no? Freire, Sí. Pierre. No, esos ya los vimos. Farconesi ya lo cerramos. Queda Alicia Fernández, algún comentario por ahí arriba, pero queda de alguna manera, yo lo daría como por cerrado porque estos son como guías ya, no son clases. Si hubiera alguna duda tenemos luego también el EVA como para ir evacuando. Nos queda Corea, que eso sí no lo dimos nada, entonces bueno, arrancamos con Corea la vez que viene y luego seguimos con Charlotte y La Rosa. Profe, una duda. Bien. Entonces para para lo que es la siguiente clase, leemos lo que viene después de Corea. Exacto, Corea, Charlotte y La Rosa. Está perfecto. Gracias. Un placer. Bueno, igualmente, gente. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Buena clase. Gracias, profes.